Y ya estamos en el último bloque de nuestro Clave Social de 14 de septiembre. Y para terminar este programa con el ánimo arriba y con buenas iniciativas, ya estamos con Julio Cifuentes. Él es director ejecutivo de la Fundación Proyecto B, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro que apoya la inserción sociolaboral de jóvenes vinculados al CENAME y al nuevo servicio Mejor Niñez por medio de un programa de empleabilidad especializado. Muy bienvenido, Julio. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Un saludo a los que me escuchan. Gracias, Julio. Para nosotros también es muy lindo estar contigo por segunda vez, porque cuando conocimos con María José lo que hace Fundación Proyecto B, como que uno respira un poco y dice, bueno, y hemos conocido más fundaciones también que hacen algo parecido. Pero específicamente Proyecto B, ¿qué está haciendo con este programa de reinserción? Para que le cuentes a todos. Sí, mira, en Proyecto B cumplimos este año 14 años trabajando la integración social de jóvenes en situación de vulnerabilidad importante, en riesgo social grave, porque son jóvenes que han pasado por CENAME o Mejor Niñez. Hoy día son dos instituciones. Trabajamos con ambas instituciones y lo hacemos a través de programas de empleabilidad. Son programas de empleabilidad especiales porque están diseñados para que calcen y se ajusten al perfil de los jóvenes que pasan por CENAME Mejor Niñez y que básicamente tiene tres etapas súper fácil. Una formación laboral, digamos, habilitar para poder encontrar un trabajo en el futuro. Segunda fase, conectar con oportunidades concretas, con empresas, es decir, empresas que entregan oportunidades laborales concretas para que los jóvenes se inserten. Y tercera fase, acompañamos esa inserción los primeros meses. Así cerramos el círculo de un programa que busca ser lo más integral posible. Claro, el acompañamiento es importante. Es fundamental. Julio, y hay otra cosa también. Bueno, ustedes trabajan con jóvenes que han estado vinculados con el CENAME, Servicio Mejor Niñez, y muchos de ellos también han pasado por las cárceles. O sea, por lo tanto, aquí se le agrega otro problema porque están con antecedentes. ¿Cómo trabajan ustedes eso? Sí, es súper importante ese punto porque efectivamente nosotros trabajamos con jóvenes muy vulnerables que muchas veces van a llegar a situaciones de violencia o de riesgo delictual, ¿cierto? Un joven que pasa, por ejemplo, por CENAME y a los 18 años tiene que abandonar la institución porque cumplió la mayoría de edad, probablemente se va a enfrentar o situación de riesgo, de calle, digamos, explotación sexual y delincuencia y consumo de drogas y alcohol. O sea, la delincuencia efectivamente es parte desde muy pequeño, es un factor de riesgo importante. Entonces, ahí hay una tarea de que trabajar en este tipo de programas efectivamente es una forma también de hacer seguridad. Es decir, a largo plazo, el trabajar con jóvenes, entregando oportunidades, permite también trabajar en seguridad. No, y en una sociedad más sana y más, claro. Exacto. Más segura. Ahora, efectivamente, la tarea es desafiante. Hoy día hay muchos jóvenes que vienen desescolarizados, con exclusión escolar, que llegaron a sexto, séptimo básico, por tanto, no tienen cuarto medio de educación para conseguir buenas oportunidades. Eso te quería preguntar, es bien terrible que estos jóvenes ya tienen una niñez bastante tropezada, bastante conflictiva, muchas veces muy terrible, salgan con tan pocos recursos. Porque cuesta más conseguirles algún trabajo que les guste, por ejemplo. No saben que si les gusta, qué habilidades tienen también. Sí, cuesta primero, claro, el descubrimiento más vocacional, ¿cierto? Explorar un poco cuáles son mis intereses y también cuesta el momento de ser contratado. Hoy día, normalmente, las empresas, por ejemplo, siempre te van a pedir cuarto medio. Entonces, muchas de nuestras empresas que colaboran con nuestro programa, les tenemos que pedir, por favor, que el cuarto medio no sea requisito porque estamos trabajando para que el joven lo saque, ¿cierto? Pero partamos potenciando esa trayectoria con una oportunidad concreta hoy día. Entonces, efectivamente es desafiante y además hay que trabajar también las ganas y el interés por entrar al mercado, digamos, formal. Hay muchas veces que jóvenes que ya están desescolarizados, esto quizás no les hace tanto sentido, ¿cierto? Hay ganas de, no sé, de por ejemplo, estar metido en la venta de drogas, etcétera. Que es dinero fácil. Es dinero fácil, ¿cierto? Una oportunidad más rápida y quizás no hace tanto sentido o la educación o el trabajo. Entonces también hay una tarea de motivación bien importante que hacemos en el programa y lo que hemos visto, lo bonito es que aquellos jóvenes que se van interesando y efectivamente quieren entrar a trabajar normalmente tienen muy buenos resultados, la mayoría logra. Eso me encantaría que nos cuentes un poquito más los casos de éxito de este programa y de la labor que cumple Fundación Proyecto B para poder inspirar también. Yo creo que es súper importante en este escenario que muchas veces está todo en contra, visibilizar los casos de éxito.
Sí, es una pregunta que nos hacen a diario. Oye, ¿pero esto funciona? Y la respuesta es: funciona. Es un programa que está diseñado mirando, no inventamos la rueda, también miramos afuera, cómo se hace en otros países, etcétera. Y efectivamente nosotros hemos visto que los jóvenes que entran al programa, cerca del 70% logra insertarse en el mundo del trabajo. Pero es un porcentaje enorme. Enorme. Quizás no, es difícil compararlo, pero, por ejemplo, hacer una referencia, Sense tiene programas de empleabilidad que buscan acercar oportunidades que están en torno al 30% de colocación. Gendarmería con población adulta tiene programas en torno al 26-27%. Es decir, sobre el 50% ya es tremendamente exitoso, satisfactorio. Y además, lo que estamos hablando, también hemos ido estudiando que efectivamente se rompen círculos de violencia, delincuencia, reincidencia, etcétera. Si, por ejemplo, en Chile la tasa de reincidencia juvenil es en torno al 38%, los jóvenes que pasaban por nuestro programa mostraban en torno al 6%, o sea, una baja considerable. Obviamente era más bajo si llevan 12 meses trabajando que 3, etcétera. La idea es que completen el programa completo, que es un año, digamos. Yeah. Pero también es un programa que contribuye precisamente a temas de factores de protector para disminuir esas posibilidades también de reincidencia. Oye, Julio, ¿y qué tipo de trabajos les dan a los niños en general? ¿Qué tipo de trabajos consiguen estos jóvenes más que niños? Tenemos alianzas con empresas de distintos rubros. Tenemos desde el mundo del reciclaje, que hoy día está muy, digamos, fuerte, ¿cierto? Sí, en boga. Con la ley REP también. La ley REP, que ha generado muchas oportunidades ahí, desde el reciclador de base hasta ya el transporte, etcétera. Estas empresas que están trabajando con los residuos. Hoy día las empresas, o sea, es digamos una obligación de la mayoría de las empresas, ¿cierto?, de tener que trabajar. Entonces ahí hay un nicho bien importante que se ha abierto de oportunidades. Bueno. El mundo de la construcción, por supuesto. Hoy día está un poco detenido, ¿cierto? No estamos en el mejor momento en el país, pero efectivamente ha sido históricamente para nosotros un lugar donde se han empleado muchos jóvenes. Hay una empresa que ha empleado a 24 jóvenes ya, constructora, ¿cierto? Ya. Digamos el nombre. LD Construcción. Sí, yo creo que es importante también exacto, darles ahí el espaldarazo y nombrarlo. Sí, aquí no hay problema con eso. Trabajamos en colaboración. Sí, tenemos una empresa sanitaria que está en distintas regiones. Trabajamos con ellos en Magallanes, en Iquique, en Araucanía también. Tenemos empresas ya más industriales de elaboración de adhesivos, por ejemplo, que es Madesa. O sea, mucha mano de obra en general. Sí, es un buen punto, porque efectivamente estábamos conversando que hay harto rezago escolar. Eso obviamente no imposibilita el poder acceder a oficios más cualificados. Entonces tenemos que partir por esa base. Entonces normalmente lo más bonito que hemos visto es que hay jóvenes que se insertan en un cargo operativo y que después desde esa misma posición empiezan a subir y empiezan a descubrir que quizás estudiar es importante. Entonces se meten a terminar el cuarto medio, etcétera. Tenemos un caso de un joven, por ejemplo, que le encanta el mundo de la construcción. Entonces entró al mundo de la construcción sin estudio y después de un año decidió estudiar. Hoy día está estudiando ingeniería en construcción. Y acaba me contaba de terminar sus primeros exámenes de este semestre, le fue bien y él sigue trabajando en una constructora en paralelo al estudio. Entonces también gatillamos esa motivación de a veces de retomar los estudios y estudiar desde una oportunidad laboral que a veces uno piensa, oye, ¿tan importante una oportunidad laboral? Lo es, porque va gatillando también estas otras cosas en paralelo. Claro, y sin duda los números también a ustedes los van avalando. ¿Qué sectores o qué rubros, aquí peguemos un tirón de oreja, han sido los más difíciles de poder entrar con estos jóvenes al mundo laboral? ¿Qué tipo de empresa? En general, yo creo que empresas más de servicios de seguridad, en general, obviamente existe un prejuicio, un estigma y es complicado, ¿cierto? Empresas de servicio del tipo call center también, porque muchas veces también el tema comunicativo es difícil. Son jóvenes que como no tienen escolaridad, muchas veces les cuesta más expresarse, por tanto también el contestar de llamados es más difícil. Claro. Y obviamente empresas ya más de consultoría, de contabilidad, que requieren normalmente títulos profesionales, más estudios. Pero, por ejemplo, hoy día el mundo del bodegaje, logística, por ejemplo, tenemos los casos de Mercado Libre, que tienen tremendas instalaciones. Es un mundo bien interesante que a los jóvenes les gusta. Nosotros también les permitimos que se capaciten, por ejemplo, en bodegaje, logística, etc., también para poder acceder a este tipo de trabajo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, hay un nicho bien importante también. Oye,
Oye, súper importante la iniciativa que hace Proyecto B, que es de inserción, que es fundamental para alejar a estos niños de malas decisiones. ¿Cómo los convencen ahí? ¿Tienen algún mantra que los convenzan? Porque efectivamente, lo dijiste tú, no es ningún misterio, el narcotráfico está a la vuelta de la esquina y el lado oscuro de la fuerza también. Es difícil, yo no podría negarles aquí hoy día que es algo que es simple, que al tiro vuela, digamos, un joven. En general la reinserción son procesos bien complejos, poco lineales, con ida y vuelta, recaídas, etcétera. Pero lo que hemos visto es que generalmente lo que funciona siempre es la práctica misma. Normalmente a los jóvenes les hace sentido cuando ya están en un trabajo y ven que aquí hay una oportunidad cierta, ¿cierto? Muchos tienen poca esperanza, digamos, en el futuro, ¿cierto? Porque no han tenido muchas oportunidades, entonces que tú les digas que trabajar o educación es fácil o importante, no les va a hacer sentido, digamos, solo por el discurso, sino que tienen que vivirlo. Entonces, normalmente lo que nos damos cuenta es que ahí la motivación está media complicada los primeros meses, pero cuando ya se inserta, ya se empieza a firmar el proceso. Entonces, eso es muy importante. Segundo, también tiene que ver un poco con, digamos, la estabilidad y la no violencia que genera estas oportunidades. Porque también, efectivamente, quizás el mundo del crimen organizado, de la venta del microtráfico, ¿no? Es rápido, fácil, puede haber recursos, pero es una trayectoria muy violenta. Y de riesgo permanente, o sea, temes por tu vida a cada rato. Y nuestra tarea está llegar antes de que ingresen ya a ese tipo de conducta. Porque hoy día tenemos un montón de casos de jóvenes que están literalmente muriendo a los 18 años porque están en este tipo de conducta. No tienen gran proyección de vida. Exacto. Los últimos meses hemos visto la cantidad de adolescentes, ¿cierto?, que se ven envueltos en homicidio, etcétera. De hecho, entre el año pasado a este ha subido la tasa de homicidio, y lo dramático es que 6 de cada 10 de los jóvenes que aparecen, digamos, muertos es en contexto delictual. Entonces, efectivamente, nuestra tarea es tratar de llegar antes de que ya ingresen con oportunidades concretas. Es el mismo problema, finalmente. Estamos conversando con Julio Cifuentes, director ejecutivo de Fundación Proyecto B. Tengo la sensación, y aquí tú me puedes ayudar, que la mayoría de los jóvenes con quien trabajan son hombres. ¿Cómo es el porcentaje ahí? Buena pregunta, pero nosotros tenemos 2 líneas de jóvenes con los que trabajamos. Una, jóvenes que egresan de las residencias de protección, que son los hogares de menores, que muchas veces hemos escuchado en la televisión, etc. Y otra línea son los jóvenes que están por infracción de ley, es decir, que cometieron un delito, pero como no son adultos, no van al sistema de adultos, gendarmería, cárceles. Pero quedan manchados, ¿no? Pero, igual, claro, sus quedan papeles. con antecedentes. En el sistema de justicia juvenil porque propende la reinserción, no quedan con la manchados, digamos, en los antecedentes penal, pero sí están en un programa de sanción, digamos, tienen una sanción como cualquier persona que comete delito entre los 14 y los 18 años, es una sanción, puede ser privativa de libertad también, o sea, existen cárceles para jóvenes, no es la misma adulto, pero existen cárceles. Entonces tenemos estas 2 poblaciones con las que trabajamos. En el caso de justicia juvenil, lo interesante ahí es que la mayoría es masculina. La proporción es 90-10, más o menos. 90-10. O sea, sistémicamente, y esto pasa también con adultos, el sistema de justicia está hecho principalmente para hombres, porque la mayoría son hombres y está pensado los programas en general para hombres. Y ahí también hay un desafío de cómo metemos la perspectiva de género con el grupo que es más pequeño y que se tiende a invisibilizar, ¿cierto? Claro, además que los delitos también son distintos. El delito que cometen los hombres son distintos a las mujeres. En general, las mujeres se ve que están mucho más relacionadas con delitos de droga. Casi el 50% de las mujeres encarceladas en Chile están solo por delitos de droga, y tiene que ver con el generar recursos de una manera también quizás menos violenta, etcétera. Son cuidadoras de hogar, etcétera, hay un tema. Y en residencias pasa lo contrario. Fíjense que en residencias, en los hogares de menores, la mayoría de los jóvenes que están en los hogares en Chile son mujeres. La proporción es entre 55%, 45%. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, ¿que los hombres se escapan más y que no quieren estar ahí? ¿O que efectivamente en la población hay más mujeres que hombres? Yo creo que, habría que estudiarlo un poco mejor. Quizás algunas son apreciaciones más personales de lo que hemos visto, pero yo creo que efectivamente hay más mujeres en situación de vulnerabilidad en la niñez. Y eso puede tener que ver con cuestiones más culturales, ¿cierto?
Y los hombres, por otra parte, claro, tienden a quizás a caer más en conductas de riesgo, pares negativos, digamos, que terminan más en el sistema de justicia juvenil, de justicia. Entonces, por ahí pueden dar una respuesta. Bueno, oye, Julio, hemos conocido fundaciones maravillosas que hacen el trabajo antes que ustedes. Por ejemplo, Fundación Sentido, estuvimos el otro día, que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad y que trabajan de la mano también con el Exename y la Fundación Mejor Niñez ahora, o sea, el Mejor Niñez. Eso ayuda, hay una conexión entre ustedes también, ustedes van captando, se van comunicando con estas otras fundaciones que ejercen este maravilloso rol. Sí, bueno, primero lo grave, lo dramático, la crisis, que el Estado no tiene ofertas de programas precisamente para hacer este seguimiento a una trayectoria de vida que obviamente no parte a los 18, sino que la vulnerabilidad parte mucho antes. Por tanto, efectivamente, esa mirada, digamos, desde toda la trayectoria vital de un joven hay que tenerla presente, y lamentablemente no hay programas hoy día de preparación antes, digamos, como después al egreso, un poco lo que hacemos nosotros. Por tanto, la sociedad civil está cumpliendo un papel tremendo. Nosotros somos muy aliados de Fundación Sentido, trabajamos juntos porque efectivamente uno perfectamente puede combinar distintas formas de programa o intervención, por ejemplo, lo que tiene Sentido con lo que tenemos nosotros, para generar esta trayectoria completa. Es decir, ¿por qué no? Y así es como lo trabajamos hoy día con Sentido. De hecho, Fundación Sentido nos deriva a nosotros algunos jóvenes. Ellos tienen una expertise en el trabajo preparatorio, ¿cierto? Dentro de la residencia hacen talleres, trabajan habilidades para la vida independiente desde la residencia, pero en el momento del egreso se conecta con Proyecto B, y Proyecto B hace el acompañamiento ya en la transición fuera, trabajando la empleabilidad y, por qué no, también la educación. Entonces, efectivamente, hoy día la sociedad civil les está poniendo con harto de la necesidad de esta crisis que tenemos, que faltan programas. Oye, Julio, yo quiero hacer igual un reconocimiento a las empresas, algunas de las empresas que trabajan con ustedes y que reciben a estos jóvenes y los acompañan y les dan una oportunidad de trabajo. Sodimac, Coca-Cola, Papa John's, Rembre, ahí, constructora LID, Madesa, Madecon, Lipigas, Greenglass, tremendo ahí, el Oski, Pizarreño, Alto, Fibrosonoco, Auxilia, Triciclos, entre otras. Así que felicitaciones también a estos aliados, porque sin ellos tampoco podrían ustedes realizar la tremenda labor que hacen. Y sin duda una oportunidad laboral, como dices tú, cuando un joven se inserta y ve que puede ir evolucionando y que puede ir ganando su dinero, y se siente también apreciado y se siente seguro de lo que hace, sin duda hay un camino también súper importante. Sin duda, por eso nosotros decimos que no es solo una oportunidad laboral, sino que es una oportunidad de transformación, porque aparecen estas otras, digamos, cosas tangenciales que también van potenciando esa trayectoria. Y tenemos alianzas con un montón de empresas, uno pecaría si nos ponemos a nombrarlas a todas, y también mi agradecimiento porque son el eje central de nuestro programa. Sí, felicitaciones entonces, felicitaciones a usted y felicitaciones a las empresas que creen en usted y que creen en nuestros jóvenes, porque esto, finalmente, responsabilidad de todos. Claro que sí. Y te vamos a despedir, Julio, con una cantante chilena jovencita, no es tan joven, ¿qué edad tiene? 30 y tanto ya. Joven. Es que joven, vivimos muy joven. Es que lleva tantos años de trayectoria ya. Que parte muy chiquitita, ¿cierto? Sí. Vamos a dejarte con Denise Rosenthal y Agua Segura. ¿Qué más importante que tener un agua